Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Buenas noches y bienvenidos a esta recopilación de lo mejor del año 2023. Y comenzamos justamente con la imagen del año. El 2023 será recordado como el anuario en que se inmortalizó, además de su magnífica obra, la imagen del maestro Fernando Botero, cuya presencia física desapareció el 15 de septiembre en la población italiana de Pietrasanta, su casa en los últimos 40 años de su existencia. El traslado de sus restos a Bogotá y Medellín avivó los sentimientos de admiración y afecto de su país natal hacia uno de los dos colombianos más famosos en el mundo, él y García Márquez. Ambos estarán siempre en el corazón de esta tierra. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1. Y empezamos con este especial. La noticia del año que está a punto de terminar, tanto en Colombia como en buena parte del planeta, es sin duda la desaparición, búsqueda y feliz encuentro después de más de un mes de los 4 niños Mucutuy en las tupidas selvas del Guaviare. Pocos creyeron que los pequeños hubieran podido sobrevivir, pero la persistencia de los sabedores indígenas y de los militares que conformaron un solo bloque humano para salvarlos pudo más que la adversidad. Un milagro, dijeron incluso quienes no eran creyentes. Los hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares lanzaron hoy más de 100 paquetes de supervivencia desde varios helicópteros sobre la selva en diferentes áreas, con la intención de que los 4 niños desaparecidos hace 19 días, después de que la avioneta en que viajaban junto con su madre se accidentara, encuentren algunos de esos paquetes con productos para hidratarse y alimentarse. Las bolsas que cayeron en lugares definidos mediante el sistema de georreferenciación servirán de guía a los grupos de militares que rastrean la zona para determinar si alguno de esos kits es removido del sitio en que cayó, de tal modo que se sepa si probablemente fue usado por los menores supervivientes. Cada paquete lanzado a la selva contiene agua, otras bebidas hidratantes, para que puedan ser encontrados por los niños y así poder tener un sostenimiento durante los días que podamos encontrarlo lo más pronto posible. En la operación Esperanza, dirigida desde la sala de entrenamiento del SECOES en San José del Guaviare por el general Pedro Sánchez, 150 hombres de las Fuerzas Especiales, acompañados por perros entrenados en rastreo, el padre de los niños y equipos especiales de las centrales de inteligencia técnica, tratan de detectar sonidos fuera de los comunes de la selva en áreas nunca visitadas por humanos. No hemos escuchado el llanto de un bebé, por ejemplo, de 11 meses de edad, pues uno entendería que lloraría, o de un niño, o que grite. Sin embargo, afirma que él y sus hombres no desistirán hasta cuando logren tener una respuesta. Nosotros vamos a abandonar cuando los encontremos. El comandante del SECOES cree que los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región no interferirían en la operación Esperanza de rescate de los niños. Consideramos que es muy improbable que llegue a haber algún grupo criminal en la zona, más aún porque esta es una misión netamente humanitaria. A la ya importante operación de búsqueda de los niños indígenas Leslie, Soleimni, Noriel y Cristín de la familia Ranoque Mucutuy se incorporaron 5 emisoras del ejército que hacen las veces de altavoz. Si usted tiene información que permita a los organismos de socorro... Un soldado indígena de la comunidad Tucano que se asienta en las riberas de los ríos Vaupés y Apaporis entre los departamentos de Guaviare y Vaupés también lanzó mensajes de ayuda en el lenguaje nativo de su etnia para que los pequeños los entiendan y puedan guiarse. En la zona, aviones AC-47 rastrean más de 17 kilómetros cuadrados de selva tupida con equipos de reconocimiento FLIR para tratar de identificar siluetas de calor y sonidos que alerten sobre presencia y movimientos humanos. Cuando la búsqueda llevaba 3 semanas y los militares habían encontrado un tetero, zapatos de niño, pañales y huellas, las tropas usaron enormes parlantes con la voz de la abuela de los pequeños que los invitaba a permanecer en calma. Al mismo tiempo, desde helicópteros fueron lanzados paquetes de alimentos y en tierra se unieron a los 200 comandos más de 100 indígenas de comunidades Nucac, Muruy, Siona y Coreguaje de Guaviare, Putumayo y Caquetá. El comandante del SECOES, general Pedro Sánchez, reforzó las operaciones de búsqueda con satélites. El presidente, después de anunciar la aparición de los niños, cuando todavía ese hecho no se había confirmado, dio la orden de no suspender las operaciones por tierra
tierra y aire. Ayer, 40 días después de ocurrido el accidente, una unidad élite del Comando General se encontró con un grupo de rastreadores y sabedores de la comunidad indígena Murui Muiname del Putumayo, quienes aseguraron que habían hallado a los niños con vida. De inmediato, los soldados se acercaron al lugar señalado por la comunidad y encontró a los menores sin alimento. El general Pedro Sánchez, comandante de los grupos de militares en la zona, contó que cuando sus hombres le confirmaron que los niños estaban vivos, les pidió enviarle fotos para tener plena certeza de la veracidad de la noticia. El general Sánchez dio aviso al comandante de las fuerzas militares, general Helder Giraldo, y este al presidente. Los abuelitos de las 3 niñas y un niño también recibieron la noticia en Villavicencio. Nosotros como indígenas pusimos la parte espiritual, el gobierno puso la parte material con los militares, y eso hay que entenderlo, eso hay que valorarlo. Los pequeños estaban a 3,5 kilómetros al occidente del punto en donde cayó el avión. Por allí muy seguramente pasamos a 20, a 50 metros, pero los menores ya estaban muy débiles y muy seguramente sus fuerzas simplemente les alcanzaba para respirar. Anoche, pilotos de la Fuerza Aérea en maniobra estacionaria se ubicaron a 60 metros de altura del lugar donde estaban los niños. Los expertos en rescate descendieron por cuerdas con canastillas. Los hombres en tierra aseguraron a los menores, mientras el hombre de la Fuerza Aérea permanecía pendiendo del helicóptero. A las 9:15 de la noche aterrizaron en San José del Guaviare y luego de valoraciones médicas, los niños fueron transportados en este avión Casa 295 a Bogotá. Llegaron a las 12:15 de la madrugada al aeropuerto militar de Cataño. Minuto después fueron trasladados en estas ambulancias al hospital militar. Hay que darle prioridad sobre todo al estado nutricional y también vamos a darle prioridad a todo lo que está relacionado con la terapia psicológica y terapia familiar. Al doctor Rincón lo sorprendió cómo las ganas de vivir empezaron a recuperar con rapidez a los pequeños. Preguntan, hablan, se comunican, juegan. Más de 350 militares, indígenas, funcionarios de varias instituciones participaron en la extensa operación de búsqueda y rescate. Ahora, los comandantes de la Operación Esperanza inician una nueva misión. El general Cotue y yo tenemos el honor de ser los padrinos de ellos, del niño y de la niña. El soldado profesional que portaba el equipo de comunicaciones en el área fue quien recibió la orden de informarle al comandante de la División de Fuerzas Especiales que habían encontrado vivos a los 4 niños. Me dijeron milagro, 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 que era la clave para confirmar el hallazgo de los 4 menores. Conteniendo las lágrimas por su compromiso en la misión, el general Cotua prefirió guardar silencio y contemplar detenidamente las caritas de los niños. La satisfacción de verlos bien. Fue él quien le informó la gran noticia a su jefe directo, el general Pedro Sánchez, líder de la Operación Esperanza. Subí y lo llamé, prácticamente lo saqué de la reunión. Y me dijo, mi general, milagro, milagro, milagro. Encontramos los 4 niños. ¿Están vivos? ¿Cómo están? Están vivos, mi general. Y nos abrazamos de la felicidad y la alegría de haberlos encontrado. El general hizo lo que debió, comunicarle sin espera al hombre que ordenó la operación. A quien me dio la orden de esta misión, a mi general, el del Fernán Giraldo Bonilla, mi comandante general de las fuerzas militares. Recuerda con precisión lo que le dijo a su jefe. Encontramos a los 4 niños. Los 4 están vivos. Cuando los niños llegaron a San José del Guaviare, el general Sánchez quiso confirmarle a su corazón que los 40 días de angustias y temores habían terminado. Los vio y de él tampoco salieron palabras. Simplemente me dio ganas de sonreír y decir gracias, Dios mío. 110 de sus hombres se quedaron en la selva para cerrar algunos tramos de la operación en esa zona con presencia de disidencias y para buscar a Wilson, el más pequeño de la unidad. Así como el hallazgo de los niños Mucutuy le dio esperanzas a Colombia, el secuestro del papá del famoso futbolista Lucho Díaz sumergió a la gente en la desilusión. Todavía nadie entiende cómo en medio de unas conversaciones de paz con el gobierno, el ELN pudo incurrir en semejante crimen. El padre de Luis Díaz apareció sano y salvo, pero el daño de credibilidad hacia el proceso quedó marcado. Hoy sábado, hace 8 días, el papá del futbolista colombiano de Liverpool, Luis Díaz, fue secuestrado junto con su esposa Silenis en Barranca Guajira por un grupo armado. Ante la presión de la policía, que fue alertada de inmediato, la mamá de Lucho Díaz fue rescatada. Pero no ocurrió lo mismo con su padre, que aún permanece en poder de los secuestradores.
Hace 2 días, el jueves pasado, el comunicado de la delegación del gobierno para los diálogos de paz con el ELN reveló mediante un comunicado que este grupo guerrillero era el autor del secuestro. Le recordamos al ELN que el secuestro es una práctica criminal, violatoria del derecho internacional humanitario y que es su deber en el desarrollo del actual proceso de paz no solo dejar de ejecutarla, sino además eliminarla para siempre. La célula del ELN, que se hace llamar Frente Norte, que cometió el secuestro, reaccionó reconociendo lo que hizo. El Frente de Guerra Norte tiene comandos con misiones económicas y uno de ellos realizó una privación de la libertad que, al ser reportada y verificarse que se trata del padre de Lucho Díaz, se orienta a su liberación. El presidente Petro, quien se encontraba en Washington, publicó su rechazo a este acto, que calificó como atentatorio en contra de la paz. Que el ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz, ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Fue un error la retención del padre de Luis Díaz realizada por el Frente de Guerra Norte. Lucho es un símbolo de Colombia y como tal lo sentimos en el ELN. García, sin embargo, tocó el tema de la financiación de sus grupos. El ELN, ¿de dónde se va a financiar? Lo hemos planteado en la mesa y la comunidad internacional lo sabe. Las acciones para conseguir economía no son violatorias al cese el fuego ni a sus protocolos. Podemos revisar los documentos firmados. El secuestro de Luis Manuel Díaz, como de otros 34 colombianos, será tema que se llevará a la mesa en la próxima reunión con el ELN. Nosotros vamos a examinar esta situación, sus consecuencias políticas, las consecuencias que tiene para el proceso y obviamente en un diálogo con el ELN veremos cuáles son las conclusiones. Por ahora se adelantan los protocolos para la liberación sin peligros para la vida del señor Díaz. El municipio de Barrancas, Guajira, no ha conocido la normalidad rutinaria a que estaba acostumbrado desde el día en que una célula del ELN secuestró a la pareja de esposos Díaz Marulanda, padres del famoso jugador de fútbol Lucho Díaz, el pasado 28 de octubre. La situación social no se ha normalizado a pesar de que el gobierno reveló la responsabilidad del ELN como autor del secuestro y la admisión de este grupo en el hecho, aunada a la promesa de su liberación inmediata. Tanto la familia del papá de Lucho Díaz como el resto de la población se han unido para exigir su devolución sano y salvo. De pronto, ¿dónde está? Y si pueden, que nos muestren de que está bien. Hoy se realiza una marcha que familiares, amigos y residentes de Barrancas organizaron para insistir en su liberación. Queremos pedirle al ELN que nos mande una prueba de cómo está Manuel en este momento para nosotros poder tener tranquilidad. En la movilización en la que estuvo la madre de Lucho Díaz, quien fue liberada horas después del hecho criminal, también le solicitaron a la fuerza pública que detenga las operaciones de rescate para posibilitar la entrega de la víctima. Que por favor cese el hostigamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la vida de nuestro familiar. Hoy sucedió un hecho conmovedor a miles de kilómetros de Barrancas. En una cancha de Luton Town, en el sur de Inglaterra, a unos 50 kilómetros de Londres, Lucho Díaz anotó un gol para su equipo Liverpool. En la celebración se subió la camisa y quedó al descubierto una frase que decía «Libertad para papá». Las Naciones Unidas pidieron hoy la liberación urgente de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Lucho Díaz, secuestrado por el ELN en Barrancas, La Guajira. ONU Derechos Humanos Colombia se une al llamado urgente de Luis Díaz para la liberación sano y salvo de su padre. Llamamos a los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario, a respetar a la población civil y a liberar inmediatamente a todas las personas que tienen en su poder. Las unidades especiales del ejército que hacen parte de la operación de búsqueda de Manuel Díaz fueron reubicadas para que la guerrilla del ELN se desplace hacia un punto de encuentro con organismos de derechos humanos a quienes les entregarían el padre de Lucho Díaz. Por orden del Comando General de las Fuerzas Militares, se ordena a las tropas de ejército que están en la operación de búsqueda del señor Luis Manuel Díaz hacer un reposicionamiento para dar las garantías de entrega. El director de la policía, general William Salamanca, les impartió la misma orden a los comandos Jungla, que también buscan a don Manuel. Extrajimos este personal, se hace una operación de extracción, este personal de Junglas, aproximadamente 100 hombres. El director nacional antisecuestro de la policía aseguró que las áreas donde se encontraban sus hombres quedaron despejadas para agilizar el proceso de liberación. La serranía en el Perijá como tal queda totalmente libre de algún registro, algún patrullaje, alguna acción ofensiva.
Familiares, amigos y las autoridades siguen esperando que el ELN dé a conocer pruebas del estado de salud de don Manuel. El 2023 es el primer año completo del gobierno Petro, quien asumió su mandato en el segundo semestre de 2022. Pero estos 12 meses no han sido tranquilos para la familia presidencial. Varios escándalos de los parientes más próximos al jefe de Estado pusieron en riesgo su reputación y la gobernabilidad de su administración. Algunos de nuestros informes dan cuenta del desasosiego en la Casa de Nariño. Durante el levantamiento del cadáver del coronel Óscar Dávila el pasado viernes 9 de junio en el sector de Salitre, en Bogotá, dos individuos vestidos de civil, al parecer miembros del equipo de investigación, recibieron información sobre el suceso. Ambos investigadores del CTI realizaron movimientos que complementaban la explicación sobre lo que habían presenciado dentro del vehículo donde murió el oficial Dávila. Estos gestos fortalecen la hipótesis de un disparo en la cabeza del coronel. Posterior a la demostración, se acercaron a la camioneta gris donde yacía el cuerpo sin vida de Dávila, iluminaron el interior del vehículo con un celular y se asomaron. El policía deja un legado que incluye a dos hijos. Ayer se llevaron a cabo las exequias del coronel Dávila en Bogotá. En medio del duelo, su esposa, una odontóloga que también ha ejercido su profesión dentro de la institución policial, compartió en redes sociales la última fotografía que se tomaron juntos. Acompañando la imagen, escribió un emotivo mensaje dedicado a su esposo. Hoy quiero que nuestra última foto quede registrada para siempre. Aunque ya no estés a nuestro lado, quiero que sepas, amor, que fuimos siempre muy felices. Te amaremos por siempre. Cuídanos desde el cielo, mi amor, que yo me encargo aquí en la tierra de nosotros. El coronel era un hombre incondicional con su familia. Compartió con ellos cada instante que su exigente profesión se lo permitió. Cada imagen se refleja la sonrisa radiante de un padre y esposo orgulloso. Estas entrañables fotografías indican que amó cada instante de su vida. La semana pasada, el martes 6 de junio, la vicefiscal Marta Mancera cambió al fiscal que investigaba la denuncia de la exniñera de Laura Saravia, exsecretaria privada del presidente Petro, por haberla hecho pasar por pruebas de polígrafo sin ser funcionaria pública. La señora Marelvis Mesa formula denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con ocasión a unos hechos acaecidos, habida cuenta su vinculación como empleada doméstica de la señora Laura Saravia, jefe de la oficina presidencial. Recuerden, el caso, que había iniciado en enero como un presunto robo, se investigaba desde finales de mayo por el delito de tortura. Con la nueva resolución pasó a ser un proceso por corrupción en la Administración de Justicia que le da un mayor perfil judicial. Entonces fue asignado un fiscal diferente. Se ha logrado establecer de manera preliminar que los hechos materia de investigación inicialmente tipificados como tortura se podrían adecuar a delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas. La resolución se justifica diciendo que los hechos tienen importancia nacional. Los hechos objeto de investigación revisten especial connotación, por ende, deben llevarse a cabo todas las acciones tendientes a impulsar la investigación. Curiosamente, esta resolución, que cambió el rumbo de la investigación, coincide con el día en el que el fallecido coronel Óscar Dávila radicó su carta en la Fiscalía. Disponibilidad para presentación y o interrogatorio a consideración de la Fiscalía. Los movimientos de la Fiscalía en este caso inquietaron al coronel Dávila, según le dijo al abogado del Río. Con un miedo latente, evidente. Él creía que esos cambios iban encaminados a perjudicarlo. Con la notoria ausencia del fiscal Barbosa, la vicefiscal Mancera, un poco tensa como suele vérsele en sus encuentros con la prensa, fue la encargada de admitir de manera rotunda que la muerte del teniente coronel de la policía Óscar Dávila, adscrito al grupo de avanzada del presidente de la República, era suicidio. Positivo para suicidio. Una cámara de Noticias 1 captó cómo una asesora de prensa la apoyó con un papel en el que había escrito varios datos. El 9 de junio de 2023 a las 18:18 decide quitarse la vida y con el arma que era de su conductor Osman Javier Galeano Arango. Los gráficos que se exhibieron en la rueda de prensa del martes pasado, después de 12 días del trágico deceso, coinciden con los reveladores gestos que al menos 3 funcionarios del CTI hicieron con sus manos y ante sus compañeros la noche del 9 de junio, cuando fue hallado el cuerpo sin vida en la camioneta que le servía de transporte al oficial y que estaba parqueada al frente del edificio en donde residía junto a su esposa e hijos.
realizaron movimientos que complementaban la explicación. Este video también revelado por Noticias 1, en que está el subintendente de la policía que hacía las veces de conductor del coronel cuando ingresaba a una tienda cercana para comprar una botella de soda. Fue pieza clave en la investigación junto con otras imágenes complementarias cuando el conductor llega y abre la puerta de la camioneta. Relata el conductor que el teniente coronel se dispara. La rueda de prensa de la vicefiscal y los resultados de medicina legal se dieron un día después de las marchas en todo el país en contra del gobierno, en las cuales se vieron varias pancartas con mensajes sobre el supuesto asesinato del coronel. Este caso está resuelto. Por ahora quedan abiertos al menos 4 procesos penales diferentes, uno por el robo de dinero de la casa de la entonces secretaria del presidente Petro, Laura Saravia, otro por haber sometido ilegalmente a la exniñera a unas pruebas de polígrafo, un tercero por interceptar sin autorización las líneas telefónicas y una cuarta investigación por las denuncias sobre presunto ingreso ilegal de dineros a la campaña del presidente, según los agresivos audios de su ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Salvo casos excepcionales, en Colombia no han prosperado investigaciones judiciales en contra de presidentes, sus familiares o contra quienes han estado cerca de llegar a la Casa de Nariño. Aunque los jefes de Estado sí son denunciados con mucha frecuencia en la Comisión de Acusaciones, esta es tristemente célebre por no procesar a ningún aforado. En las últimas 3 décadas solo avanzó en esa célula una investigación formal en contra de Ernesto Samper, pero fue cerrada en plenaria por 111 votos a su favor y 43 en contra. Por el grave daño que le ha causado a la sociedad colombiana. Y el caso más reciente es el del presidenciable del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a quien hace pocas semanas se le reactivó un proceso por violación al régimen de financiación de campañas, en la que él y su hijo David adelantaron en 2014 cuando Zuluaga ganó en la primera vuelta sobre Juan Manuel Santos. Unos audios entregados por el cercano colaborador de Zuluaga, Daniel García Arizabaleta, lo pusieron al borde de una condena. Las fuertes conexiones. Pero contrario al presidente Petro, Zuluaga, desde cuando fue grabado por su delator, planeaba proteger a su hijo David de la justicia. En este caso me toda la responsabilidad si me toca en un momento por encima de todos. Y contrario al fiscal de Nicolás Petro, quien consideró que el hijo del presidente en ejercicio debía ser capturado, hecho inédito en la política colombiana, el fiscal del caso Zuluaga, en concordancia con los deseos del padre, prácticamente absolvió de cualquier culpa a David Zuluaga en la primera audiencia. El hecho de haber involucrado sin ningún escrúpulo a su hijo David Zuluaga Martínez en la comisión de conductas delictivas. Otro hijo de presidente que ha sido involucrado, aunque nunca formalmente, en un escándalo judicial fue Simón Gaviria, hijo de César Gaviria, quien desapareció de la vida pública después de que se mencionara en medio de la investigación por la corrupción de Odebrecht. ¿Qué hice ayer? Un tercer caso, y el más notorio por el temperamento confrontador del protagonista, es del expresidente Álvaro Uribe, quien prácticamente puso a su servicio y de su familia la inteligencia estatal para perseguir a la justicia. Acabando la justicia. Siendo jefe de Estado, defendió en el escenario de la Casa de Nariño a sus hijos Jerónimo y Tomás, vinculados con varios escándalos relacionados en su mayoría con negocios que los favorecían. En esta imagen histórica, el padre presidente al frente y los hijos detrás de su figura planteaba un reto frontal a los jueces. Qué mal ejemplo da. Este video de una cámara de seguridad del edificio en donde vive la funcionaria Laura Saravia, que fue publicado el 4 de septiembre por la revista Cambio, registra el momento en el que la teniente Sandy Albernia, jefe de seguridad de Saravia, llega al parqueadero en la camioneta asignada al esquema de protección. La teniente abre la puerta y saca la maleta pequeña que contenía, según se ha dicho, el dinero que después fue robado. El hurto denunciado cuando se descubrió que la maleta había desaparecido fue denunciado por Andrés Parra el 29 de enero. Parra es el esposo de Saravia.
Según Parra, el 27 de enero, Saravia salió de su apartamento hacia la casa de Nariño, donde recogería el dinero. En la tarde se dirigió cerca a la Embajada de Estados Unidos donde una amiga y allí metió el dinero en la maleta. Luego se fue a Catam. En su declaración ante la Fiscalía, la jefe de seguridad de Saravia, Sandy Alvernia, aseguró que después de dejarla en el aeropuerto, llevó la maleta a la residencia de la funcionaria. Atendiendo la instrucción de ella, donde me solicita llevar la maleta hasta el lugar donde reside. La teniente también indicó que le entregó la maleta a Marelvis Mesa, porque el esposo de Saravia no se encontraba. El señor se comunica por teléfono. Me informa que la doctora Laura autoriza que entregue la maleta a la señora Marelvis, empleada de servicio. Esto fue lo que contestó la niñera Marelvis. Manifieste a esta unidad judicial quién más pernoctaba en el apartamento con usted. Yo estaba sola con el bebé y don Andrés, que se encontraba en la habitación principal. Como se nota, existe una contradicción entre la afirmación de la teniente, quien asevera que el esposo de Saravia no estaba en el apartamento, y la versión de la niñera, que asegura que él se encontraba en la alcoba. Noticias 1 también conoció el testimonio del conductor que recogió a Marelvis Mesa el 28 de enero en la casa de Saravia, cuando salía después de terminar su turno de trabajo, un día después de que le entregaran la maleta del hurto. Durante el recorrido ella me hacía preguntas sobre que si había mucho tráfico. Me llamó la atención que en todo momento ella estaba hablando mucho por WhatsApp. Según el conductor de Didi, Mesa llevaba 2 maletas negras y abandonó su taxi antes de su destino final. Me pidió que la dejara antes del centro comercial Boulevard Niza, que es para donde yo estaba contratado. Ella bajó sus 2 maletas y me pagó el servicio. Del contraste de las declaraciones de los testigos, los investigadores están sacando conclusiones. Entre tanto, la Fiscalía ha pedido detención para los policías que investigaron en principio el hurto y que habrían presentado un falso informante. Poco antes de las 10 de la mañana del pasado viernes llegó esta caravana de vehículos oficiales a una de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá en el norte de la ciudad. En uno de estos vehículos iba la esposa del presidente Petro, Verónica Alcocer, con su apoderado, el abogado Mauricio Pava, y una segunda abogada, Lina Sandoval, del mismo bufete de juristas. Una cámara de Noticias 1 fue la única testigo del ingreso de la primera dama, que llegó puntual a la cita programada por los conciliadores de la Cámara de Comercio por el reclamo prejudicial que ella activó en contra del general en retiro Ricardo Díaz Torres, hasta hace poco viceministro de Defensa del gobierno de su esposo. El exfuncionario no quiso asistir presencialmente a la cita legal, sino que solicitó hacerlo de manera virtual, lo cual se permite en la justicia colombiana. El exoficial afirmó en una entrevista ampliamente difundida por un medio en septiembre pasado que otro militar en retiro le había dicho que la señora Alcocer estaría interesada en la adquisición de unas aeronaves para Colombia, en lo que sería, según quedó sugerido en la entrevista, un manejo corrupto de esa compra multimillonaria que nunca se ejecutó. Diciendo que ella estaba interesada directamente en la compra de unos helicópteros catarí para el gobierno aquí en Colombia. Las referencias e insinuaciones de corrupción que hizo el general entrevistado en contra de Verónica Alcocer fueron considerados por ella y su equipo jurídico como injuriosas y calumniosas. Pero, según dijeron sus abogados, antes de iniciar una demanda civil en contra de Díaz Torres, acudieron a la figura de la conciliación. El militar en retiro, asistido por su abogado Juan Manuel Valcárcel, aceptó que no le constaba que la señora Alcocer tuviera algún interés en compras oficiales y que él nunca lo creyó. Incluso nos dijo que él había hecho unas corroboraciones con otros agentes oficiales del Estado y que había podido concluir que esas afirmaciones dadas por otras personas no tenían credibilidad y no eran ciertas. Preguntado sobre por qué había decidido divulgar ese rumor, a pesar de que no creía en su veracidad, contestó que por eso había dicho que, comillas, le parecía muy extraño. Los abogados de la primera dama no aceptaron como válida la justificación del militar porque difundió masivamente una sugerencia sobre presunta corrupción de la señora Alcocer como daño para su reputación. La conclusión es que esas son afirmaciones inveraces, pues que no tienen ningún sustento. En la diligencia reservada, que duró 2 horas y media, no hubo acuerdo por cuántos días. Se sostuvo en que al decir que le parecía extraño, no estaba afirmando nada. El equipo jurídico de la señora Alcocer estudia la posibilidad de demandar civilmente al antiguo oficial. Ya regresamos con este especial de lo mejor del año 2023. Este es Noticias 1, la red independiente. Noticias 1 y
la revista Cambio se unen para cerrar este 2023 en grande. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que en 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa a vuelta de correo el magnífico Morral de la Independencia 2024, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias 1. Ingresa ya a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250.000 pesos. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en patrocinar aporte de 250.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Los acontecimientos judiciales y políticos de este año tampoco fueron tranquilos. El fiscal general Francisco Barbosa, nominado ante la Corte por Iván Duque, pasó de ser el amigo y aliado del anterior presidente al enemigo político del mandatario actual, según algunos críticos, con violación de la Constitución y las leyes. Noticias 1 les hizo seguimiento a los movimientos y encendidas declaraciones de Barbosa. Instalación de la mesa que según los acontecimientos públicos, el enfrentamiento entre el presidente y el fiscal general estalló el viernes pasado cuando Petro afirmó equivocadamente que era el jefe de Barbosa. El fiscal olvida una cosa. Pero las tensiones venían desde antes con las fuertes declaraciones de Barbosa en contra del gobierno, sus propuestas y ministros. A esas intromisiones y suplantaciones. Sin embargo, un antecedente inmediato pasó desapercibido para la prensa. Ocurrió el pasado jueves 4 de mayo en la Universidad Javeriana, en un foro organizado por la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, Carlos Camargo, pertenece al círculo más cercano de Iván Duque. El invitado principal era otro personaje íntimo de Duque, Francisco Barbosa. Estamos todos los días levantando la mano para que el narcotráfico no se meta por los incisos de las normas jurídicas, a pesar de las interpretaciones leguleyas que se hacen por parte de algunos juristas en Colombia. El tono de Barbosa, no obstante su condición de fiscal general, pareció salirse de la cortesía debida entre las instituciones del Estado cuando usó palabras que solo se emplean en el lenguaje coloquial. No nos crean tan pendejos a todos los colombianos, por Dios. Ante un escenario estudiantil medio sorprendido, el fiscal insistió, como lo ha hecho en varios escenarios dentro y fuera del país, en vincular a Petro y a su administración con el narcotráfico y los narcotraficantes. Pues entonces que vayan al Congreso y digan exactamente quiénes son los que están haciendo las normas jurídicas en este país, y los narcos o el Congreso de la República. Justicia, que nos permite a todos hablar el mismo lenguaje. Ayer viernes en Cartagena, en donde se realizó la convención de la Asociación de Banqueros Asobancaria, el fiscal general Francisco Barbosa habló como una de las figuras centrales del evento. Es un asunto institucional. Estuvo en la mesa principal al lado del presidente del gremio, Jonathan Malagón, conocido como ministro de Vivienda de Iván Duque. Como en escenarios anteriores dentro y fuera del país, en vez de referirse estrictamente a su campo judicial, Barbosa fue dándole un tinte político a su intervención. Como para que se diga que la Fiscalía General de la Nación no contesta comunicaciones frente a investigaciones del Clan del Golfo. Ante la respuesta del presidente Petro a una pregunta en una rueda de prensa en Alemania, Barbosa aprovechó para criticar con calificativos altamente negativos la posibilidad de pedirle a la comunidad internacional apoyo económico para que el ELN cese sus hostigamientos económicos con secuestros y extorsiones a las poblaciones en las que tiene frentes. Sin conocer la respuesta completa, Barbosa habló de vacuna para los colombianos. Los colombianos merecen no ser vacunados públicamente. Antes los vacunaban por lo menos secretamente. Pero si esto se convierte en una iniciativa que, vuelvo y repito, no creo que tenga ningún asidero, pues convertiríamos a Colombia básicamente en un escenario donde públicamente estarían vacunando a los colombianos con un estímulo a la criminalidad. Y reiteró su rechazo ante la comunidad financiera, lo que hacía que su discurso llegara a un público favorable a su mensaje. Discúlpenme, es absolutamente inaceptable que se le entregue recursos a un grupo delincuencial para que
deje de delinquir. Rápidamente sus ataques se replicaron en las redes sociales, en donde le recordaron que una propuesta similar fue planteada en 2006 por el entonces presidente Álvaro Uribe. De pronto es escandaloso, pero se lo voy a decir muy a conciencia. El gobierno prefiere ayudar a buscar fondos para financiar a una guerrilla la manutención de sus gentes en la etapa de un proceso de paz, en lugar de permitir que siga el secuestro. Ante la notoria presencia del fiscal general en el evento de los banqueros, fue más evidente la ausencia del presidente de la República. Sin embargo, se supo que el mandatario fue invitado y que no pudo asistir por estar en el exterior. El presidente Petro fue criticado por no asistir a la asamblea de la ANDI. Escondidos. Pero, simultáneamente, la misma asamblea tenía como estrella invitada al fiscal Barbosa, que hizo un discurso violento contra el gobierno y contra el presidente Petro. Viene el asedio que se ha tenido que ver con más de 150 ataques y mensajes directos contra la Fiscalía General de la Nación y el fiscal general proferidos por el presidente Gustavo Petro. Todo esto ha tenido en los últimos días como un corolario, que es la planeación de un posible atentado en mi contra y de otras personas por parte del ELN, cuya información fue entregada a cuentagotas. La explicación que se me dio por parte del jefe de Estado fue que desconocía esa información. A pesar de su preocupación por mi seguridad, nunca rectificó a su subalterno, el alto comisionado de la paz, Danilo Rueda, quien de forma apresurada, miserable y desvergonzada señaló que era irresponsable informarle al país sobre estos hechos y seguida cuenta le dio credibilidad a un comunicado del ELN. Yo diría que existe una desconfianza institucional y social sin precedentes hoy en el país. Lo hemos visto, como lo decía, en los últimos meses, con diferentes hechos. Una exministra imputada por firmar contratos de forma desaforada para saquear recursos públicos. Confesiones nauseabundas de políticos de diversos sectores para robarse recursos en el marco del aprovechamiento de campañas electorales o para violar topes en las campañas políticas. Y una inseguridad que asedia y golpea a la ciudadanía porque la política hoy cede ante la transacción criminal que es distinta a la paz. Hoy los enemigos no son los actores armados solamente y la delincuencia. Nuestro país empieza a ser asediado dentro de la misma institucionalidad. Hace 2 días en la ciudad de Washington, por primera vez en la historia de Colombia, de la Constitución de 1991, tuve que solicitar medidas cautelares ante la CIDH para que se deje de asediar la función de investigación en Colombia cuando de forma permanente se ha intentado vulnerar esa autonomía e independencia. Ejemplo de lo anterior son la pluralidad de mensajes intimidatorios desde el Ejecutivo cuando se intenta obstaculizar la función judicial del ente acusador o cuando se ordena a entes del Ejecutivo asumir competencias que son propios de la rama judicial. No tiene por qué estar el fiscal general ni la justicia pendiente de lo que está ocurriendo alrededor de sus entornos o si permanentemente está sometida a ataques por parte de otras ramas del poder público. Esta es una administración que, si todo funciona bien y el ELN no concreta sus ataques, podremos terminar los 4 años de gestión y podremos salir a flote fortaleciendo las instituciones, el Estado de Derecho, la democracia y la justicia en Colombia. Muchísimas gracias. Gente decente que tiene Colombia y no criminales. Con esa frase inició su discurso el saliente fiscal Francisco Barbosa, quien estuvo como invitado especial esta semana en el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios de FENALCO. Después de estar en silencio por varias semanas, aprovechó nuevamente el escenario empresarial en Cali para atacar al presidente Petro y a su gobierno. Cuando uno es presidente, cuando uno es fiscal de un país, uno no es el fiscal ni el presidente de los presos, sino el fiscal de los colombianos de bien. Con cada aplauso de quienes lo invitaron, Barbosa parecía subir el tono de sus palabras. Sin carreta, sin estigmatizaciones, sin pulverizar a la empresa privada, sin decir que los empresarios son criminales, como lo dijo el señor presidente hace unos días. Aquí no necesitamos más eso.
Aquí necesitamos es ponernos toda la camiseta y sacar a Colombia adelante. Y cuando habló de su gestión en los territorios, la comparó con la del presidente. Dijo que el país vive una época de oscuridad. Uno llega con seguridad, uno llega con justicia. Uno no llega retirando la fuerza pública y la policía a los municipios para entregarle a las criminales el control de las poblaciones. Y fue más allá. Dijo que actualmente las instituciones están en juego. Vivimos una crisis de confianza social e institucional sin precedentes. Mencionó además, uno por uno, los escándalos que, según él, han salpicado al gobierno Petro. Entre otros, el caso de Laura Sarabia, su ex jefa de gabinete, y el de su hijo Nicolás. Un hijo del jefe de Estado, acusado ante la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Barbosa salió del recinto ovacionado después de media hora de intervención, como si se tratara de otro lanzamiento de su campaña política. Y estas son otras noticias en este especial de lo mejor del año 2023. Aunque desde 1995 comenzó a aplicar la teoría de conjuntos a las palabras que circulan en la web para simplificar las búsquedas, una mayor capacidad para procesar los datos se haría posible no solo para interpretar el contenido encontrado, sino generar párrafos coherentes con una sola respuesta. Este es el ChatGPT que aterrorizó una parte de la humanidad que percibe amenazada su inteligencia natural, pero esta es la preocupación menor. La inexistente fuga de Donald Trump fue la muestra de que la inteligencia artificial puede procesar todas las imágenes de una persona o circunstancia específica para ilustrar una escena que solo es real en la cabeza de su creador, que puede tener intenciones criminales. Defensoras de derechos humanos. Procesos con los resultados de los 40.000 exámenes cardíacos y los datos de los pacientes les permitió a los médicos de Oxford demostrar los efectos nociosos de la inteligencia artificial y predecir con mayor precisión los ataques al corazón. Un polémico político. Esta no es la voz de Mónica Rodríguez, es su avatar creado por inteligencia artificial para falsificar información en las redes sociales, y como estas puede haber centenares circulando que por el momento no son de interés de la Fiscalía, aunque puedan encarnar crímenes aún más graves. Otro suceso inolvidable de este año es el que siguió paso a paso Noticias 1 en un juicioso análisis de lo que estaba pasando en la Policía Nacional bajo la dirección del general Henry Sanabria, primero nombrado por el presidente Petro. Su religiosidad extrema y su fervor expuesto en público hacia la figura y estatuas de la Virgen terminaron dividiendo a la institución y obligándolo a pasar al retiro. Sacados de la policía, quienes Noticias 1 consultó y quienes pidieron reserva de sus identidades por ser miembros activos de la institución, se mostraron en total desacuerdo con la extrema religiosidad del general Henry Sanabria. No estamos de acuerdo con la manera con que Sanabria está llevando en este momento la institución. Los oficiales con reconocimiento profesional por sus acciones del servicio aseguraron que aunque respetan la religiosidad del director de la policía y sus creencias personales, no pueden compartir la imposición de las mismas a toda la institución. Y órdenes que dan los comandantes frente a la asistencia de ceremonias religiosas, de prácticas de algunas actividades religiosa de índole católico. Uno de los oficiales señaló que pese a que nadie les ordena ser practicantes del catolicismo, en la práctica se discrimina a los uniformados que no cumplen con las sugerencias religiosas que hoy abundan entre los uniformados más cercanos al director. Lo miran mal, no lo tienen en cuenta para algunos beneficios, oportunidades, y eso no está bien. Acá se debe respetar la libertad de culto. Otro oficial de rango alto, consultado por Noticias 1, señaló que aunque muchos oficiales son católicos, deben esforzarse por parecer más creyentes que siempre, porque si no, podrían no ser tenidos en cuenta para ascensos y otros beneficios. Por lo contrario, no somos parte del grupo de ellos y ya somos o mal trasladados o sacados de la institución. Los oficiales consultados coinciden en que los rituales son obligatorios así no haya una orden por escrito. Para hacer un operativo toca primero pasar por la iglesia y encomendarnos por la voluntad de ellos antes que un Dios, y yo creo que ya es hora de parar este hecho. Coincidieron en que por el momento se sienten abandonados porque no tienen ante quién quejarse debido a que su máximo superior es responsable del malestar interno.
Mucho antes de ser nombrado director de la policía, el general Henry Sanabria hacía gala de su generosidad, para algunos extrema, y daba testimonio de sus creencias. Por ejemplo, en octubre de 2011, cuando era coronel de la policía, fue invitado al programa Un Café con Galat. Él es rector de la Universidad Gran Colombia, José Galat, conocido por su fanatismo de derechas, para hablar de brujerías y de cómo combatirlas con el cristianismo. El rosario, azote de la brujería. Fuera del coronel Sanabria, fue invitado el padre Chucho, católico, también muy polémico por sus métodos poco ortodoxos. Yo quisiera aquí presentarles el arma más poderosa que tiene la Policía Nacional y las fuerzas militares. ¿Ven? Esta es el arma más poderosa. Como lo ha dicho ahora que es director nacional de la policía, Sanabria aseguró en ese momento que varios generales y oficiales de la fuerza portaban su mismo crucifijo en el pecho para que los protegiera. Y así como ellos apuntan con la puntería de Satanás, nosotros nos defendemos con la fuerza del Espíritu de Dios. La fuerza de nuestro Señor Jesucristo es la que impide que seamos afectados. También aseguró que una mujer que era supuestamente una bruja andaba con los guerrilleros y que fue capturada por pertenecer a ese grupo ilegal. Fue la captura de una bruja de una operación que diseñó la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Criminal Dijín. La bruja guerrillera hacía conjuros para enviarles maldiciones a los policías, pero como estos continuaban deteniendo y dando de baja a los guerrilleros, estos le reclamaron a ella porque no era efectiva su misión. Y los guerrilleros le decían, ¿por qué no está surtiendo efecto la brujería en ellos? Y ella le decía, debe ser porque tienen una persona que está orando mucho por ellos. Estos caballeros de la Virgen o heraldos del Evangelio, una organización ultracatólica que promueve la devoción a la Virgen, llegaron de España y disfrutaron del sobrevuelo, sorprendidos por la condición especial que la policía le otorgó a la estatua. En febrero del año pasado, Noticias 1 publicó una noticia asombrosa, pero que no tenía mayor explicación en el contexto de ese momento. Pero esta es algo excepcional. La policía había prestado uno de sus helicópteros para sobrevolar Bogotá con una pasajera especial, la Virgen de Fátima, cuya estatua en manos de los denominados Caballeros de la Virgen de España ha sido especialmente bendecida por el Papa. Acompañando a la Santísima Virgen María. Esta historia de hace un año toma hoy importancia por el relevo que se vivió esta semana en la Dirección Nacional de la Policía por hechos que se relacionan precisamente con la extrema religiosidad de su saliente director, general Henry Sanabria. Usted ya sabe. Hoy, ya relevado de su cargo y nombrado el general en retiro William Salamanca como su reemplazo, Noticias 1 conoció pruebas de que el general Sanabria, cuando era director administrativo y financiero de la institución, organizó la realización de otros vuelos en helicópteros oficiales con sacerdotes e incluso unas monjas especialmente sobre Bogotá en época de campaña para las elecciones presidenciales. El objetivo de esos vuelos, que fue calificado en su momento como, comillas, algo muy fuerte, era ejecutar rituales similares a los exorcismos católicos desde el aire para impedir que la ciudad y el país cayeran en manos del candidato Gustavo Petro. El general Sanabria, en su empeño religioso electoral, habría contado con la colaboración del área de aviación de la policía, en donde se encontraban muchos de sus subalternos. El director de la policía en ese momento era el general Jorge Luis Vargas. Este habría dado su consentimiento para la realización de los vuelos antipetro. Paradójicamente, cuando los exorcismos ordenados por el general Sanabria no tuvieron éxito, pues el candidato Petro terminó ganando las elecciones, le aceptó a este ser su director de la policía. Ya regresamos con nuestro especial en Noticias 1, la red independiente. Noticias 1 y la revista Cambio se unen para cerrar este 2023 en grande. El compromiso con la verdad es el fundamento de nuestro trabajo. Contamos con tu apoyo para que en 2024 el periodismo independiente se fortalezca y el derecho a la verdad sea una garantía para todos los colombianos. Puedes recibir en tu casa a vuelta de correo el magnífico Morral de la Independencia 2024, tener un año de suscripción a la revista Cambio y apoyar la labor investigativa de Noticias 1. Ingresa ya a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor de 250.000 pesos. Recuerda, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en patrocinar aporte de 250.000 pesos y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Y
para cerrar nuestro especial del día de antes de Navidad, este es un país sorprendente en donde pueden pasar acontecimientos terribles o chistosos, increíbles o sosos, aterradores o esperanzadores. Hicimos una selección de notas que serían raras en otras partes del mundo. La Casa de Nariño es uno de los sitios más custodiados de Colombia. Ciudadanos, funcionarios políticos y periodistas, entre otros, tienen acreditaciones especiales y deben pasar por detectores de metales cuando ingresan a la parte pública de sus instalaciones. El primer anillo de seguridad está ubicado sobre la carrera octava, donde comienza la plaza de armas. Allí miembros de la policía y guardia presidencial verifican los datos de quien ingresa. El segundo anillo está sobre la misma carrera octava, en la esquina del Ministerio de Cultura. El tercer anillo se encuentra en la puerta peatonal del Palacio. Allí los agentes de seguridad vuelven a corroborar los datos del visitante, la autorización que porte y tiene que someterse a una requisa de los objetos que lleve. El cuarto anillo se encuentra a escasos 8 metros del interior. En ese punto, el visitante pasa por una cápsula que detecta objetos metálicos, además de unas máquinas de escáner para detectar el contenido interior de los maletines. Finalmente, el visitante indica hacia qué dependencia se dirige, se verifica la información que sea cierta y se acepta su ingreso previa entrega del número de cédula. Cuando el visitante se dirige al despacho del presidente, si ese es el caso, hay 2 anillos más de seguridad con personal permanente y del círculo de protección del jefe de Estado. El pasado 2 de marzo, el presidente Petro tenía previstas varias reuniones, entre ellas con los integrantes del Partido Conservador para tratar los puntos de la reforma a la salud. Los conservadores salieron después de casi 2 horas y mientras los reporteros hacían el cubrimiento de la noticia, el cuerpo de seguridad de presidencia incrementó intempestivamente los controles. Fuentes de Casa de Nariño confirmaron que un hombre armado con una pistola automática de uso personal había llegado al despacho del presidente. El misterioso visitante logró pasar los 6 anillos de seguridad sin que detectaran su arma y solo cuando estaba frente al mandatario en su despacho se conoció lo increíble. Petro llamó a su equipo de seguridad y ordenó revisar exhaustivamente los aparatos y personal que estaba a cargo de los accesos a presidencia. Las 24 horas del día, llueve, truena, relampaguee, se va a mantener esto así. Luego de los acalorados regaños, este oficial dio nuevas y precisas instrucciones. Yo no quiero ver gente reunida allá, ¿sí? Allá está el policía de seguridad. El oficial junto a los demás hombres de protección se pusieron tan nerviosos y tan alertas que hasta la camisa del visitante que seguía en turno tuvo que ser levantada. Una frase del oficial a cargo de la protección presidencial ese día confirmó que el incidente sí ocurrió y que quien estuvo frente a frente con el mandatario mientras una pistola estaba en su cintura demostró la vulnerabilidad de la seguridad del sitio supuestamente más custodiado del país. Un gran evento social se vivió hoy en Valledupar. Se trataba del sepelio de Lucas Géneco Cerchar, 2 veces gobernador del Cesar y miembro del llamado Clan Géneco, una familia poderosa. La alta sociedad y los personajes más conocidos de esa zona de la costa atlántica se dieron cita en la biblioteca Rafael Carrillo Luques, en donde se celebran los sepelios importantes de Valledupar. Su nave central estaba totalmente copada por los asistentes y en un gran telón se veían frases de despedida junto a una fotografía del fallecido. El pueblo del Cesar rinde tributo de gratitud eterna a su inolvidable primer gobernador popular, cuya entrega a la comunidad y visión de desarrollo marcó el sendero de futuros mandatarios. El obispo de la Iglesia Católica, Óscar José Vélez Izaza, presidió el acto fúnebre con otros prelados, mientras afuera centenares de personas se congregaban para darle el último adiós al famoso aunque controvertido político. Entre los asistentes se alcanzaba a divisar al famoso y también controvertido Poncho Zuleta, a Gonzalo Gómez, primo del condenado a 55 años por asesinato de una alcaldesa, Kiko Gómez, a Camilo Quirós, candidato a la alcaldía de Valledupar e hijo del propietario del diario El Pilón, a Alfredo Sade, hermano de William, involucrado en investigaciones por desfalcar la educación del departamento, entre otras figuras conocidas. Hoy Alfredo Sade es aliado del gobierno Petro. La conducción del féretro por sus hijos y allegados fue especialmente triste. Encabezando a los cargadores estaba el hijo del fallecido, senador José Alfredo Géneco, llamado a indagatoria hace apenas 3 meses por los delitos de cohecho y prevaricato por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. El senador Géneco le habría pagado una alta suma de dinero al exfiscal condenado por el cartel de la toga, Luis Gustavo Moreno, para impedir que su papá fuera condenado en esa misma corte. Lucas Géneco Cerchar, el exgobernador despedido hoy, no obstante, fue condenado en 4 oportunidades. En el año 2000, a 42 meses de prisión por constreñimiento al elector, es decir, por comprar votos y amenazar votantes. En 2009, a 24 años, 9 meses en cárcel por prevaricato, peculado agravado y celebración de contratos sin requisitos legales.
También en 2009 a 10 años por el mismo delito. En 2021 a otros 6 años por igual motivo. Lucas Eneco Cerchar, despedido como héroe del Cesar, es hermano de Jorge, asesinado por disputas entre paramilitares, de Cielo, la matrona y 4 veces primera dama del departamento, y de Nelson, a quien se le atribuyen negocios poco claros. La juez de Cúcuta, Vivian Polanía, quien ha generado polémica por sus fotografías en redes sociales, tiene por lo menos 9 investigaciones disciplinarias en su contra, no solo por las fotografías, sino también por presuntas irregularidades en sus decisiones como juez y por supuestos tratos despectivos a un abogado en un proceso por lavado de activos. Ni sé de qué me hablas. A esas investigaciones que avanzan en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca, se suma otra que inició la semana pasada contra funcionarios y empleados de la rama en ese departamento, que aparecieron en este video divulgado en redes sociales durante la celebración del Día del Amor y la Amistad. La juez de Cúcuta, Vivian Polanía, quien protagonizó el video, asegura que no fue de carácter sexual. No creo que sea un video de carácter sexual. El chico nunca se desnudó, él no es ningún sticker. El muchacho llegó con su delantal. Otra investigación contra la juez Polanía es por incumplir a su deber de tratar con respeto y sobre el uso de la toga, porque el año pasado prendió accidentalmente su cámara en medio de una audiencia virtual contra uno de los acusados por el atentado con carro bomba a la Brigada Militar 30 en Cúcuta. Por el accidente con la cámara, la juez fue suspendida por 3 meses, pero en febrero, con ponencia del magistrado de esa corporación en Bogotá, Alfonso Cajiao, la devolvieron a su cargo. No se menciona cómo la disciplinable podría continuar con la reiteración de la conducta objeto de la investigación. Mientras que el Consejo Seccional de la Judicatura del Norte de Santander tuvo que expedir la circular 79, recordando los deberes y prohibiciones a los funcionarios judiciales. Cuidar que su presentación personal corresponda al decoro que debe caracterizar el ejercicio de su elevada misión. Prohibiciones. Realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia. Y el juez no puede estar atado a sus gustos en general y a sus actividades ordinarias como cualquier particular. A la juez Vivian Polanía ya le formularon cargos en uno de esos procesos disciplinarios en su contra por observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia. La hostil manifestación de rechazo al nombre del presidente Petro en el Estadio Metropolitano de Barranquilla esta semana, en medio del partido Colombia-Brasil, que resultó en agresión verbal en contra del mandatario, pero sobre todo de su hija Antonella, de 15 años de edad, podría tener consecuencias legales. Los gritos dirigidos a Petro, pero soportados directamente por sus familiares, contenían una evidente carga de agresividad, lo que hizo que los esquemas de seguridad les recomendaran retirarse del estadio sin ver el partido. A esa misma hora se encontraban presentes en los balcones del estadio 2 fuertes contradictores del gobierno y de Petro, los alcaldes electos de Barranquilla y Medellín, Alex Char y Federico Gutiérrez, quienes estaban acompañados de varios de sus exfuncionarios, también conocidos de la opinión. La presencia de estos 2 políticos locales y el hecho de que el sitio en donde se presentó la agresión es terreno propio de la familia Char les hizo sospechar a los petristas que la masiva hostilidad no fue espontánea. Sin embargo, el hecho de que una de las víctimas fuera una menor de edad produjo una alta controversia en todos los sectores. Las agresiones contra la menor continuaron en las redes, incluso imitando su figura. No es conmigo, es contigo. Ante la violencia continua manifestada públicamente, la madre de la menor, según conoció hoy Noticias 1, estaría considerando pedirle a un grupo de penalistas que estudie la posibilidad de presentar una denuncia penal para exigir respeto a los derechos del adolescente. El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona incurrirá en prisión de 12 a 36
meses y multa de 10 a 15 salarios, salvo que la conducta constituya delito sancionable con pena mayor. Según unos penalistas consultados por Noticias 1, el delito de hostigamiento sí se configura. Podría estar acompañado de otras conductas ilícitas. Si se concreta la denuncia penal, se presentaría contra responsables en averiguación, los cuales podrían ser identificados en algunas imágenes que se difundieron ampliamente en las redes, entre quienes hubo unos que no solo lanzaban improperios, sino que grabaron a la menor. Esperamos que se hayan entretenido, divertido, asombrado e incluso indignado con los sucesos que ocurrieron este año en Colombia y que fueron registrados por Noticias 1. Mañana 24 de diciembre, día de Navidad, antes de que llegue el Niño Dios, les regalaremos un especial con la música colombianísima del maestro Francisco Zumaqué, un recorrido por su vida y su obra de todos los tiempos. Feliz noche para todos.